Muy buenas tardes. Semana nos pareció urgente tratar por el tema del Museo de Historia Natural de Cochabamba, Alcides Orbillín, y la posible construcción en ese terreno del Centro de Convenciones de Cochabamba. Son la alcaldía y la universidad, básicamente, los actores principales. Entonces, tenemos hoy día a Freddy Camacho, que conoce los temas desde el punto de vista municipal. El Museo de Historia Natural nace de un acuerdo realizado entre la alcaldía y la universidad en los años 90, un acuerdo en el que participa también la Fundación para las Ciencias. Las tres entidades reúnen sus respectivas colecciones paleontológicas, de animales, de insectos, etcétera, para constituir un museo conjunto que termina siendo o que es entregado para administración a personal de la universidad. Y la alcaldía en ese momento compromete dos cosas. Una es alojar al museo en la Casa Haas, que había sido expropiada unos 2 o 3 años antes con el fin de construir ahí un centro de convenciones y por tanto ya estaba, digamos, ese terreno y esa casa consolidada como propiedad municipal, aunque condicionada a la construcción del centro de convenciones. Entonces, se compromete la municipalidad a alojar ahí el museo, llevan todas las colecciones, y ahí empieza a funcionar el Museo de Historia Natural con personal de la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Entonces, el primer compromiso de la alcaldía era proporcionar su colección y su edificación. De la universidad era el personal más su colección, y de la Fundación de las Ciencias su conexión y sus contactos. Y el segundo compromiso de la alcaldía era alojar de manera definitiva posteriormente al museo en el Jardín Botánico Martín Cárdenas, donde había una pequeña casita que estaba bajo control de los militares. Esa casita ha estado alojando un tiempo personal militar, y después el Instituto del Archivo Histórico Militar, creo. Esa casa ya ha sido desalojada, pero Freddy ya nos contará qué parte del Jardín Botánico están ofreciendo para el traslado del museo. Entonces, y le voy a hacer la palabra en primer lugar a Freddy Camacho, que es abogado y es en este momento oficial mayor legislativo del ente municipal. Freddy, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes. Para empezar mi exposición, yo quiero corregir un poco el título, ¿no? Cuando dicen museo o centro de convenciones. Esa es una falsa contradicción. ¿Por qué? Porque Cochabamba no tiene que elegir entre museo y centro de convenciones. Los dos vamos a tener. Vamos a tener nuestro museo bien revitalizado y vamos a tener nuestro centro de convenciones. Entonces, debiera ser museo y centro de convenciones. Las dos cosas las vamos a tener porque es parte de la visión que tiene, la visión de desarrollo que tiene la Municipalidad de Cochabamba. Uno. Dos, metodológicamente hay que dividir esta problemática en sus tres componentes. Uno es el tema del terreno, expropiado el año 94, ubicado en la América y Potosí, un terreno destinado a la construcción de un centro de convenciones. Así dice la ordenanza de expropiación. Entonces, en 1994 se expropia ese terreno por necesidad y utilidad pública de Cochabamba de hacer un centro de convenciones. Ese es el objetivo y eso tiene carácter vinculante. No es posible darle a ese terreno ningún otro destino que no sea centro de convenciones. O ese centro de convenciones puede tener indudablemente varios componentes, pero básicamente ese es el objetivo. Bajo pena de que si no cumple esa función, si no se cumple esa construcción,
ese terreno puede ser revertido. Entonces, aquí no es que haya una controversia entre la universidad y la alcaldía. No hay esa controversia. No hay una controversia entre el museo y la alcaldía. Tampoco hay esa controversia. No hay controversia entre la ciudadanía cochabambina y la alcaldía. No es así. La única controversia que existe respecto al derecho propietario del terreno es la familia Haas contra Cochabamba. Esa es la contradicción que hay. ¿Por qué? Porque a partir de que no se ha construido durante este tiempo el centro de convenciones, no ha avanzado la construcción del centro de convenciones, la familia Haas, representada por don Carlos Haas, el 2018 ha solicitado la anulación de la ordenanza y la reivindicación del terreno por la vía administrativa. Esa demanda, esa solicitud se les ha negado. ¿Por qué? Porque le correspondía al Consejo Municipal y el Consejo Municipal se ha ratificado en la expropiación, porque además todo el proceso de expropiación ya se ha cumplido, se ha pagado a la familia Haas todo lo que le corresponde por ese terreno. Entonces, ante esa negativa de la municipalidad de anular la ordenanza, la familia Haas ha presentado una demanda legal, una demanda civil contra la municipalidad, contra el museo y contra la universidad. O sea, no hay... Por eso les digo, jurídicamente hay una controversia entre la familia Haas contra estas instituciones de Cochabamba, contra el museo, contra la alcaldía y contra la universidad. Esa demanda, para quienes están interesados, está en el juzgado 14º en lo civil acá de la capital. Entonces, esa es la contradicción y yo veo ahí, a partir de eso, todos quienes estén a favor de la familia Haas indudablemente van a oponerse a que se cumpla la finalidad para la que fue expropiada el terreno. Y quienes estén a favor de Cochabamba, obviamente van a querer que se conserve el terreno, y para conservar el terreno necesitamos cumplir con la función social para la que fue expropiado. Eso es en cuanto a la problemática del terreno. En cuanto a la problemática del museo, efectivamente hubo un matrimonio tripartito, es extraño, pero es un matrimonio entre tres partes, un extraño matrimonio, no es entre dos, ¿no? Entre tres partes, allá en el año 1997. En el año 94 se expropió el terreno. Pero yo aquí le corrijo a Roberto su introducción. El Museo de Historia Natural ya preexistía, era preexistente. Desde la década del 70 ya había, ¿no? Y el 93, en 1993, el Consejo Municipal a ese Museo de Historia Natural que había le da el nombre de Guillermo Urquidi. Museo de Historia Natural Guillermo Urquidi, así se llama, ¿no? Entonces, el 93, el 94 se expropia el terreno, el 97 se hace ese matrimonio tripartito por el cual la universidad y la Fundación para las Ciencias se comprometen a ayudar en la revitalización del Museo Municipal. Se refieren al Museo Guillermo Urquidi, ¿no? Entonces, ese Museo Guillermo Urquidi estaba primero en el segundo piso de la Casa de la Cultura y después eso quedó chico, se llevó a la Casona Santibáñez y cuando estaba en la Casona Santibáñez el 97 es que se hace este matrimonio tripartito para que la universidad intervenga con personal y con técnicos especializados que puedan ayudar en la revitalización del museo.
El 99 deciden trasladar las piezas del museo, que como ustedes pueden ver ya es un museo itinerante, ¿no? Porque ya ha tenido tres locaciones. Deciden trasladar ese museo al inmueble expropiado a la familia Haas, destinado a centros de convenciones, deciden trasladarlo transitoriamente. Así dice el convenio del 97. Transitoriamente para que se instalen en 4 ambientes, mientras se recupere los ambientes que habían en el Jardín Botánico, donde finalmente era el destino del Museo Guillermo Urquidi, bueno, que posteriormente le han puesto el nombre de Alcides d'Orbigny, ¿no? Entonces, ese museo debería irse al Jardín Botánico cuando comience la construcción del centro de convenciones y pueda demolerse la actual construcción que hay, que entre paréntesis no tiene ningún valor patrimonial y no es verdad que haya sido declarado esa edificación como patrimonio cultural. No es eso. Lo que ha sido declarado como patrimonio cultural es la colección del museo, ¿no? Entonces, el museo ubicado transitoriamente en este terreno, expropiado a la familia Haas para centro de convenciones, ese museo, su destino era desde el inicio el Jardín Botánico Martín Cárdenas de la zona de la Muyurina. Inicialmente era en esos ambientes precarios, porque son precarios, donde estaban ocupados por los militares, ¿no? Entonces, esa es la historia del museo, ¿no? Entonces, ya en la actualidad, con la finalidad de cumplir la función social para la que fue expropiado el terreno, se convoca a un concurso para el diseño arquitectónico del centro de convenciones, para darle continuidad al cumplimiento de la función social, ¿no? Y se dice, habiendo ahora una infraestructura nueva para estrenarse en el Martín Cárdenas, se decide que para proceder a la demolición de la actual casa que hay ahí en ese terreno, se traslade al jardín botánico todas las piezas del museo. Después vamos a discutir si es Guillermo Urquidi, Alcides d'Orbigny, son detalles que corresponden a la universidad, a la municipalidad y a la Fundación para las Ciencias. Entonces, eso no va a ser mayor inconveniente. Entonces, esa es la realidad del museo. La alcaldía quiere construir el centro de convenciones porque para cumplir la función social para la que fue expropiado el terreno de la familia Haas, quiere revitalizar el museo para Cochabamba. Es falso que quieran destruir el museo, ¿no? Es falso. Quieres revitalizar el museo, ¿no? Y finalmente darle pues en el jardín botánico todas las condiciones. Si la infraestructura construida y por estrenar no satisface plenamente, la alcaldía va a hacer los arreglos necesarios para que el museo brinde el servicio que todo museo debe dar a los turistas, a la gente, a los estudiantes, a los investigadores, a todos, ¿no? Entonces, ese es lo otro, ¿no? La tercera pata de la problemática es el centro de convenciones, ¿no? En el tema del centro de convenciones, no es verdad que se quiera hacer un mamotreto de cemento. Eso es un prejuicio. Hay una normativa que nos obliga a construir lo que se tenga que construir de manera amigable con la naturaleza.
Además, es injusto que pretendan atribuirle a la actual administración municipal una tendencia arboricida, una tendencia contraria al equilibrio medioambiental, siendo así que en la primera gestión del actual alcalde se han encarado pues los proyectos ecológicos más importantes, el Parque Combatientes, el Parque Lincoln, el Parque Demetrio Canelas, el Parque de Cor, ¿cómo se llama? ANSE, todos esos espacios verdes. Hemos rehabilitado la Laguna Lalay, es decir, se han hecho proyectos de real impacto para mejorar el equilibrio ecológico en Cochabamba. Entonces es injusto, ¿no? Y de la misma manera es injusto atribuirle al alcalde Reyes Villar esa idea de anticultura, cuando es en el periodo del 94 adelante donde se ha hecho una amplia labor cultural, se ha modernizado el Teatro Achá, se le ha puesto luces, sonido nuevo, se ha brindado mejores servicios a los artistas, se han abierto salas de exposición, solo había el Gildar Antesana, hemos abierto el Magnus Sueta, hemos abierto el de la esquina de el Tezazas, ¿no? Se han creado las orquestas municipales, los coros municipales, un amplio movimiento cultural. Entonces, es injusto que se nos atribuya una tendencia que realmente no tenemos, no es nuestra tendencia. Entonces, yo termino diciendo, ¿no? Invito a todos los participantes, no solo del panel, sino también invito a las instituciones y organizaciones de Cochabamba, ¿no? A contribuir positivamente. La municipalidad está abierta a todas las sugerencias que puedan haber para mejorar el museo, ¿no? Que va a estar instalado en el Jardín Botánico Martín Cárdenas, para mejorar el proyecto del centro de convenciones, porque es solo un proyecto todavía, ¿no? Entonces eso es mejorable, ¿no? Y no hay ninguna idea de hacer un mamotreto, no es eso, no es eso. Quizá ha confundido un poco cuando dicen Palacio de Convenciones, pero esa es una tendencia de los cochabambinos. Tenemos palacios de todo, palacios del LAPI, palacios del API, palacios del Silpancho, todo es palacio. Entonces, es una especie de deformación, ¿no? Porque aquí, incluso la Casa de la Cultura, en los primeros tiempos se llamaba Palacio de la Cultura, ¿no? Entonces, esa es una conceptualización que perjudica y hace pensar en lo que mucha gente está pensando por un desconocimiento, digamos, o porque la alcaldía no ha tenido la posibilidad de socializar adecuadamente el proyecto. Vuelvo a decir que es un proyecto nada más y está abierto a su perfeccionamiento, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, yo vuelvo al principio, la única controversia que hay real es entre la familia Haas contra Cochabamba. Nos ha demandado porque quiere recuperar ese terreno por el que se le ha pagado. Bastante dinero se le ha pagado. Ahora quieren devolver eso, no sé cómo quieran recuperar, pero si no hacemos el centro de convenciones, ellos tienen posibilidades judiciales de ganarle a Cochabamba. Por eso a mí me parece un poco extraño que haya mucha gente que por desinformación esté apoyando a la familia Haas. Yo les pido que a partir de ahora hagamos, por favor, un esfuerzo para que Cochabamba no pierda ese terreno, para que Cochabamba tenga su centro de convenciones amigable con la naturaleza, sin destruir el medio ambiente, y tenga su museo bien revitalizado donde
originalmente se dijo que debía estar en el Jardín Botánico. Eso se va a negociar con la universidad y con la Fundación para la Ciencia. Entonces, es más, eso ya está encaminado gracias a una gestión que ha hecho Roberto. Hemos conversado con el encargado del museo y además la brigada parlamentaria también ha hecho una gestión para acercarnos, ¿no? Y nos hacen dar cuenta que en realidad no estamos enfrentados nosotros, sino hay otra contradicción externa. El verdadero peligro es que Cochabamba pierda ese terreno.